Ok, entonces estábamos hablando de la composición de dos funciones. Y aquí hice un dibujito. Espero que todo el mundo más o menos, este, bueno, voy a suponer que todo funciona bien, o sea que de verdad F manda a A adentro de B y que G manda a B, digamos, adentro de un C, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto de la composición de funciones? Pues la composición de funciones, en realidad, lo que te está diciendo es que la composición, que sería en este caso, o sea, a ver, la composición, que es la flecha larga acá abajo, o sea, la composición empieza en A y termina hasta C, ¿no? Y uno podría ir de un golpe, o sea, con la composición, desde A hasta este punto, ¿no? Y eso, lo que estoy diciendo, pues esa es una función. Pues a este punto P le asigna su pareja, que en este caso es F bolita G de P, ¿no? Este de acá, que es este punto, ¿no? Pero se puede pensar ya sea como de un solo golpe, esta flecha larga, o uno la podría pensar como de dos golpes. O sea, es decir, primero voy aquí como este paso intermedio y después me lanzo. O sea, voy de A a B y después ya me lanzo hasta C. Sí, sí se entiende, más o menos esa es la idea de la composición. ¿Y cuál es la cosa importante de las composiciones? La cosa importante de las composiciones es que te permite ver una función como en pasitos pequeñitos. Voy a poner un ejemplo medio, medio tonto, pero pues que a lo mejor ilustra un poco lo que estoy tratando de decir, ¿no? Este, yo podría empezar con una función h, digamos, que le voy a dar una regla de correspondencia, ¿no? La raíz cuadrada de x cuadrada más uno. Nada más para, nada más para argumentar. ¿Quién es el dominio de esta función, jóvenes? Todos los Rápido, reales, ya deberían de contestar rápidamente. El todos los dominio reales. son todos los reales, ¿no? Sí, Ujú. todo el mundo de acuerdo. ¿Por qué el dominio son todos los reales? Porque acuérdense que cuando uno toma raíces, pues hay que checar que lo de adentro sea, sea positivo, y en este caso no importa quién sea x, si tú lo elevas al cuadrado, pues eso te da un número positivo. Si además le sumas uno, pues sigue siendo un número positivo y entonces sí tienes derecho a sacarle raíz y entonces el dominio son todos los reales. Pero bueno, este, esta función de hecho toma un número real y lo manda hasta, pues, bueno, por ejemplo, el cero lo manda al uno, ¿no? Nada más por poner un ejemplo tonto. Ahora, yo puedo pensar esta función, pues así, ya tengo una función, ya tengo una regla de correspondencia. Este, pero en realidad, no sé si vean, pero lo voy a tratar de explicar, de que cuando uno hace, bueno, o intenta hacer esta función, o sea, a ver, pongamos el ejemplo que acabo de decir. ¿Quién es h de cero? Uno no contesta inmediatamente que es uno, ¿no? O sea, cuando lo hace en su mente o lo hace en el papel, no contesta inmediatamente que es uno. Lo va haciendo como por pasitos. Me voy a tratar de explicar. Yo los pasitos que diría, pues lo primero que tengo que hacer es agarrar el cero y elevarlo al cuadrado, ¿no? Luego tengo que sumarle uno y luego tengo que sacar raíz, ¿sí? Y ya que hice esos tres pasos, este, pues ya sé que esto es uno, ¿no? ¿Sí? Y entonces, lo que yo quiero tratar de decirles en este momento es que esta función la puedo pensar como una composición de dos funciones. ¿Cuáles serían estas dos funciones? Pues fíjense que si agarran y dicen, ¿por qué no define usted la función que a x le asigne su cuadrado más uno? Y luego agarre usted la función que a x le saque raíz. Y si uno se fija en la composición, por cierto, a ver,
Habría que checar que sí se pueden componer estas dos, pero sí se pueden componer, ¿no? Porque dices, si yo me agarro un número real, cuando le aplico f, cuando aplico la de arriba, siempre obtengo un número positivo, ¿no? O sea, esta parte de aquí, no importa quién sea x, siempre me avienta un número positivo. Y si tengo un número positivo, pues sí tengo derecho a sacarle raíz. Entonces sí puedo hablar, por todo lo que dijimos antes, puedo hablar de la composición de G, no, al revés, perdón, de la composición de F con G, ¿no? Puedo hablar de esa función. Y esa función es la que tiene regla de correspondencia, pues G de F de X, ¿no? Y si uno hace las cuentas, pues dice, pues esto es G de X cuadrada más 1, que en realidad es la raíz de X cuadrada más 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todas estas cuentas? Que pues H a lo mejor es una función bien bonita, yo no sé, pero H se puede pensar también como la composición de F y G. ¿Y cuál es la ventaja de pensar a H como la composición de F y G? Pues a lo mejor, no sé ustedes, pero a mí se me hace que H es una función muy complicada. A mí, no sé a ustedes, pero yo creo que H es una función muy complicada. Y la estoy descomponiendo en dos funciones que por lo menos a mí me parecen más fáciles. No sé qué opinan ustedes. ¿Opinan que H es complicada? ¿Opinan que estas dos ya no son tan complicadas? No sé qué opinan, díganme. Sí. Entonces, la composición de funciones, de hecho, tiene en el cálculo la siguiente gracia. Y sí, sí ven todo esto. O sea, a ver, todo esto lo que estoy tratando de decir es, pues tengo una función que a lo mejor me lleva de un punto a otro punto de un solo golpe. Si yo puedo descomponerla en pasitos, a lo mejor eso me va a va a tener la gracia de que estos pasitos son menos complicados que dar el paso grande. Y si son menos complicados que dar el paso grande, eso tiene sus ventajas en el cálculo. Me voy a explicar, a ver si, a ver si alguien me dice algo. Ahí les va una función, ¿eh? ¿Listos? F de X que sea el seno del seno del seno del seno, y ya me acabé de escribir senos, entonces voy a poner uno más de X. Y entonces tengo que cerrar este paréntesis y tengo que cerrar este paréntesis. ¿Cuántos me faltan? Ay, ya cerré ya cerré. Solo falta uno. Este se cierra con este y este se cierra con este, ¿verdad? Solo falta uno. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa función es complicada o no es complicada? Pregunta, ¿eh? Sí. Sí, está complicado. Pues sí. ¿Sí? ¿Les parece complicada o no les parece complicada? Pues sí, algo. Pues a mí no me parece tan complicada. ¿Por qué? Bueno, a ver. Y entonces voy a poner la siguiente función. Digamos que h de x sea el seno de x. ¿Qué me pueden decir de la función h? ¿Les parece complicada o no les parece complicada? Pues no. Pues si a lo mejor si conociéramos la función perdón, la función seno de x, a lo mejor podríamos pensar que no es tan complicada. ¿Sí está bien? Y entonces fíjense que f de x se puede escribir como h de h de, ay, ¿cuántos son? Uno, 2, 3, 4, 5, de h, de h, de h, de x, ¿no? Sí, está todo el mundo de acuerdo que es la misma función o no. Sí. Sí. Sí.
Y de hecho, pues esto en realidad es componer H con H, con H, con H, con H, 5 veces, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, lo que estoy diciendo en este ejemplo es, a lo mejor si tú conoces el seno, a lo mejor si tú conoces el seno, pues puedes decir que esta no es tan complicada, ¿no? Porque es nomás dar 5 pasitos con el seno. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces sí me tienen que decir. Y para los que sí conocen algo de cálculo, ya no les debería de parecer tan raro, ¿no? Porque se acuerdan que derivar o integrar, o no sé qué tanto sepan, si no saben nada tampoco importa, derivar o integrar se hace como por pasitos, ¿no? Y esos pasitos, este, vienen precisamente de descomponer a una función como una composición de funciones que a lo mejor son más fáciles o a lo mejor son funciones que ya conoces. ¿Sí me explico o no? A ver, regresemos a nuestro ejemplo anterior, este de acá. Esta función a mí me suena complicada, no sé a ustedes, pero esta de acá, pues ya no suena tan complicada. Y esta de acá ya no suena tan complicada. Y entonces la idea esencial es, pues fíjate que esta función, aunque parece un poco complicada, en realidad es lo mismo que dar estos 2 pasitos. Estoy hablando de estos 2 pasitos, o sea, la h la estoy pensando como la función grande. Y dices, pues sí, pero eso es lo mismo que dar estos 2 pasitos, digamos, pequeños. Y si yo sé cosas de estos pasos pequeños, seguro voy a poder decir cosas del paso grande. Y si yo sé, por ejemplo, derivar estos 2 pasos pequeños, seguro también voy a poder derivar el paso grande. Y etcétera, etcétera. Entonces, pues esto como que va a cobrar sentido, bueno, va a cobrar sentido cuando ya uno tenga herramientas más sofisticadas, ¿no? Pero sí se entiende cuál es la filosofía de la composición de funciones. Otra vez vamos a regresar a un ejemplo anterior. Fíjate que pues aquí, esta función, por ejemplo, se puede pensar como de muchas formas, ¿eh? Pero una de las formas que se podría pensar es, primero agarro X y el primer paso que hago es hacer lo de aquí adentro. Ese es un paso. Y luego, a lo que me salga, le saco raíz ochenteava. Y ese sería como el segundo paso. Y luego, a lo que me salga, lo divido entre 4x más 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces uno puede pensar esta función complicada como en pasitos. Y los pasitos son como muy importantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, jóvenes? Y de hecho, una de las cosas que deberían de pensar es si la forma de hacer los pasos es única o no. Es decir, yo ya aquí les di 2 funciones, por ejemplo, de tal manera que su composición es la función h, estas dos de acá, estoy hablando. ¿Será que puedo hacer otras 2 funciones de tal manera que mi composición sea h, distintas? Es pregunta, ¿eh? Entonces yo espero una respuesta. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Te fijas que lo que te estoy tratando de decir es que esta H la puedo ver como la composición de F y G, fue lo que probé aquí, si está bien o no. Y la pregunta es si habrá otras funciones de tal manera que la misma H se vea como la composición de otras funciones. Gracias. Podrías Ya, tener ya, como raíz de x más 1. Bueno, f es igual a raíz de x más 1 y tener otra que sea igual, g de x sea igual a x cuadrada. vamos a ponerle otros nombres, ¿no? Porque G y F No sea no, confuso. sí, vamos a ponerles, no sé, ¿qué nombres le M y n. pondremos? A ver. M y N si quieres, va. Entonces, él está proponiendo como, lo voy a poner aquí en otro color para que se vea,
que estoy haciendo otra cosa. Él propone m de x igual a, ¿qué me dijiste? A x cuadrada, creo, ¿no? Y Ajá, n igual a la raíz de x más 1, ¿no? Y sí. entonces uno puede más o menos fácilmente darse cuenta que si uno agarra primero m y después n, o sea, compone m con n, pues lo primero que hay que hacer es calcular n de m vale x cuadrada, ¿no? Y n, pues es sacarle el raíz aquí adentro. Bueno, primero a lo que está aquí adentro del paréntesis hay que sumarle 1 y luego sacarle raíz, ¿no? Pero pues uno se da cuenta fácilmente que esto te queda pues x cuadrada más 1. Y entonces uno la pudo haber descompuesto de la forma que yo lo hice o lo pudo haber descompuesto de la forma que nos sugirieron en este momento. ¿Sí está bien? O sea, lo que estoy diciendo es que la forma de, o sea, tú tienes tu función h y la forma de llegar de x a h de x puede ser de muchas maneras, no sé si me explico, o sea, yo di un salto que se llamaba f y otro salto que se llamaba g, él dio un salto que se llamaba m y otro salto que se llamaba n, pero igual llegó a la misma función composición. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? O sea, a ver, lo que estoy diciendo aquí es que la forma de descomponer una función no es única, ¿no? ¿Sí me expliqué o no? Sí. Sí, profe, sí, sí. Sí. Y tiene sus ventajas, ¿eh? Porque a lo mejor, bueno, en este caso no se ven mucho las ventajas, pero a lo mejor me quedan, en la descomposición me quedan funciones que o son muy fáciles o que yo ya conozco. Y si son muy fáciles, pues ya puedo decir algo de ellas y seguramente voy a poder decir algo de la composición. Y entonces, a lo mejor también lo que estoy tratando de ejemplificar con esta cosa que estamos discutiendo ahorita es que a lo mejor si la descompones de una manera, tu problema se facilita más que si la descompones de otra manera. ¿Me expliqué o no me expliqué? Por supuesto, lo que nosotros queremos hacer es resolver problemas, ¿no? Y entonces vamos a buscar técnicas para resolver problemas y entonces lo que estoy tratando de decir en este momento es que a lo mejor la descomposición, tienes que hacer una descomposición inteligente para que te quede un problema más fácil. ¿Me expliqué? ¿Jóvenes o no? Sí. Y entonces Sí, alguien que nos estaba queriendo hacer un resumen, hace rato nos dijo que si lo importante de la composición era lo que vimos hace rato, en la por anterior. Y yo le dije, no, lo importante es esto. Lo importante de la composición es que, o sea, esto de la composición de funciones me da una manera de descomponer una regla de correspondencia, descomponerla en cachitos que a lo mejor son más fáciles de manejar. Y esa es la parte importante, esa es la parte importante este, de esta parte de la composición de funciones. Voy a decir una cosa que si nadie entiende nada, no se preocupen mucho, este, pero lo voy a decir rápido para los que sí saben un poco de cálculo y, y que se entienda más o menos esto que estoy tratando de decir, ¿no? Este, sus maestros de cálculo de la prepa seguramente les dijeron cómo derivar una función de este estilo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo facilito, ¿no? Una función de este estilo. Y uno pensaba, bueno, la derivada de esto es 5x cuadrada más 1 a la cuarta y luego por 2x, ¿no? Sí estoy hablando de cosas que nadie sabe o sí alguno había visto algo de este estilo. No, Sí, 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 ya. sí. sí, Ya. Sí, sí, profe. ¿Sí? sí. Y entonces ¿y cómo sacaban esa fórmula? ¿Alguien medio sabe? ¿Medio se acuerda? Es que es la regla de la cadena, algo así se llama, ¿no? Que se Sí, es la supone regla de que, la cadena. Ajá. ajá, que la función, pues x cuadrada más 1, pues
se toma como una función elevada a, pues a Ajá, una ¿no? potencia, ¿no? Y entonces uno dice, en ese momento dice, pues tú piensas en esta función que está elevada a la quinta potencia, ¿no? Y nada más para ponerlo en términos de lo que acabamos de decir, esto lo estás descomponiendo, ¿no? Lo estás descomponiendo como G, digamos, la función de adentro del paréntesis, y luego H, la función de que es elevar a la quinta, ¿no? Y entonces en Ujú, realidad lo que estás diciendo es que F es la composición de primero G y después H, ¿no? ¿Sí? sí, Ahí vamos. Y entonces ujú, dices, pero fíjate que estas dos de aquí son bien fáciles de derivar, ¿no? Pues para los que sepan derivar. Estas dos de aquí son bien fáciles de derivar. Y entonces usas tus conocimientos acerca de las derivadas de estas para calcular la derivada de la f, ¿no? Por ejemplo, ujú, la derivada de h, todo el mundo debe de saber que es 5x cuarta, ¿no? Y es lo que ujú, estás haciendo aquí, ¿no? Estás diciendo, pues esto lo voy a pensar como si fuera una x por algún momento y nomás voy a decir, pues ¿qué pasa cuando esto nomás es una x? Pues bajo el exponente, pongo la x y le pongo el 4, ¿no? ¿Sí está bien o no? sí, Y luego, ¿qué hago? Derivo lo de adentro, ¿no? Pero ujú, la derivada de lo de adentro, pues es bien fácil, ¿no? Es la derivada, de hecho, de g, ¿sí? ujú, Y entonces, o sea, la regla de la cadena lo que dice es, descompón tu función en algún tipo de composición y para saber la derivada de pues que es difícil, nomás necesitas saber la derivada de los que son facilitos, ¿no? ¿Sí está bien o no? Claro, sí, este es un ejemplo muy baboso de una herramienta que se llama la regla de la cadena, que es muy poderosa porque te deja, o sea, tú puedes tener una expresión así complicadísima, ¿no? Pero si la vas pensando como por cachitos, este, la derivada se puede hacer muy fácilmente. ¿Me explico o no me explico? sí, Y esos cachitos, o sea, irlo pensando como por pasitos, son exactamente estos saltitos que estás dando aquí, ¿no? O sea, fíjate, lo que estás diciendo para esta función es, pues sí, la función es todo esto, pero yo la puedo pensar como primero hago lo de adentro y luego lo elevo a las 5 y esos pasitos son mucho más, que digamos, agradables, fáciles, que pensarla toda de un jalón. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Y por qué es sí, más fácil o más agradable pensarlo así que pensarlo de un jalón? Porque yo puedo aprovecharme de los pasitos para ir resolviendo cosas, ¿no? Bueno, ya. Eso era Una todo duda. lo que quería decir. Si alguien no sabe nada de derivadas y todo lo que acabo de decir no tiene sentido, no se preocupen mucho, en algún momento lo adquirirá. ¿Me expliqué, jóvenes o no? Bueno, ¿alguna pregunta o Una pregunta, profe. comen? Sí, dime. Entonces, por eso, digamos que el dominio de la función x más 1 no sería igual que el dominio de la función raíz de x más 1, todo eso elevado al cuadrado. Pues no tienen por qué ser iguales, pero en tu caso creo que sí son iguales, ¿no? Ya no te entendí, perdón. O sea, tú tienes x más 1 y del otro lado tú tienes raíz de x más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Yo tengo x más 1 y del otro lado tengo raíz de x más 1 Ujú. y todo eso elevado al cuadrado. Ajá, y luego. O sea, en ese caso no sería exactamente lo mismo porque x más 1 no está definido para números menores a 1, mientras que x más 1 sí está para todos. Bueno, a ver, o sea, si tú defines f como esto y tú defines g como esto, no son la misma función, si eso es lo que me estás preguntando. Pues no Sí, son sí. la misma función porque esta tiene, como tú dices, un dominio distinto que esta. Pero no estás viendo, a ver, creo que lo que tú quieres, esto no tiene nada que ver con la composición de funciones, ¿eh? Esto que me estás diciendo es que estás tratando de hacer como
hay como se dice, como una simplificación de la fórmula. Y además, yo supongo que Natalia sí les dijo que la raíz de x más 1 al cuadrado no es x más 1, ¿no? No en general es x más 1. Este es el valor absoluto de x más 1. ¿Hablaron de eso o no hablaron de eso? Sí, sí lo vimos. Y entonces, estas dos cosas no son iguales porque esta no tiene valor absoluto y esta sí tiene valor absoluto. Pero tú estás, a ver, pero no sé hacia dónde va tu punto, pero yo creo que tú estás tratando de hacer una simplificación algebraica aquí, y yo no estoy hablando de una simplificación algebraica, yo estoy hablando de composición de funciones. No, No o sea, sé a qué, lo que yo me refería es que no podías tomar sé una qué, función m de x que fuera x más 1 y luego una función n de x que fuera raíz de x. Y entonces esta misma expresión de g de x la podías escribir como no, una... pero es que es raíz, no, pero es que es raíz de x al cuadrado, la que estás hablando. Y no es lo mismo por esto que te acabo de decir, no sé si me explico. Sí, 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 entiendo que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Entonces, tú otra vez, lo que tú estás tratando de hacer es una simplificación, no una composición, ¿eh? Porque si estuvieras tratando de hacer una composición, más bien deberías de haber hablado de una cosa de este estilo. Ok. No sé si respondí tu pregunta o no. Este, pero, o sea, cuando yo veo estas dos expresiones, cuando yo veo estas dos expresiones, pues, yo no pienso, o sea, no piensas como naturalmente en composición. Pues tú sí piensas naturalmente en una composición. Más bien estás pensando como en tratar de hacer alguna simplificación algebraica que ni siquiera estás haciendo bien por esto que acabo de decir acá abajo. Pero ¿te parece que esto tiene que ver con composición? Es pregunta, ¿eh? O sea, Ah, sí, es que quería ver si podíamos forzarlo para que fuera como una composición, pero ya veo que debí de haber hablado de valor absoluto para que se pudiese cumplir, y pues en ese caso ya ves que es diferente. bueno, o sea, naturalmente cuando uno ve estas dos expresiones, no piensa en la composición que tú estás pensando. O sea, es que digo naturalmente porque cuando uno ve algo así, voy a poner el seno de la raíz de x cuadrada más 1, por decir algo. Cuando uno ve algo así, dice, ah, aquí sí hay pasitos, voy primero con luego con luego con el seno, ¿no? O sea, primero hago lo de adentro de la raíz, después saco raíz, es el segundo paso, y después a lo que me salga le saco seno, ese es el tercer paso. Sin embargo, cuando yo veo esta, pues sí, también hay tres pasos, x más 1, luego saco raíz y luego elevo al cuadrado. Y esos son tres pasos en esta expresión que tú me diste. Pero eso no tiene nada que ver con esta. Bueno, este es el primer paso de los tres pasos que doy aquí, pero aparte de eso no les veo relación. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, ¿Sí? Pero bueno, no sé bien en qué estabas pensando, pero si ya respondí tu pregunta, entonces ya no voy a decir nada más al respecto. ¿Qué estaba yo diciendo? Ya se me olvidó. Ah, que si se entiende cuál es la parte importante de la composición. Entonces, parte importante de la composición es esto de los pasos, ¿no? Otra vez, h de x, que era el seno de la raíz de x cuadrada más 1. Estoy escribiendo el ejemplo que acabo de borrar. Este, naturalmente se piensa como haces la función, ¿no? O sea, primero haces esto, después haces esto, y después a lo que te salga le sacas el seno. Y esos son los tres pasitos que son como naturales en la composición. ¿Sí me expliqué o no, jóvenes? Bueno, ya. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Yo sí tengo un comentario. Este, ya definimos lo que es la imagen, ¿no? Y entonces calcular la imagen siempre es una cosa difícil, pero yo sí te recomendaría que si alguien te echa una función, por ejemplo esta, este, trataras o sea, siempre que ves una función y que no te dan nada más que la regla de correspondencia, trataras de decir, a ver, ¿cuál es el dominio?
sabré cuál es la imagen, puedo decirlo, no puedo decirlo, pero siempre tener en cuenta estas cosas, ¿no? O sea, cuando a uno le echan una función, ustedes automáticamente, bueno, o una regla de correspondencia, como en este caso, automáticamente tienen que empezar a pensar, a ver cuál es el dominio, cuál es el codominio, cuál es la imagen, este, sabré más cosas de la función, tratar de saber todo lo que, pues, lo que pueda de esta función. A ver, nada más para molestarlos, de esa H, ¿qué me pueden decir? Así rápido, cualquier cosa que me puedan decir. Que su dominio no son todos, sí, su dominio son todos los reales. Su dominio son todos los reales, palomita. Entonces, ya me dijeron, ¿qué más me pueden decir? Su imagen son todos los positivos, todos los reales positivos. No. Más bien lo que se Es encuentre entre el 0 y el 1, ¿no? Pues de hecho, aquí lo que, si se fijan, hasta el final, van a ser, a ver cómo lo digo, o sea, hasta el final, los valores van a ser los mismos valores que toma el seno, ¿no? O sea, tú primero haces esto, luego le sacas raíz y luego sacas seno, ¿no? Entonces hasta el final estás sacando el seno de algo. ¿Sí? Ahí vamos o no. Sí. Y de hecho, si alguien ya lo vio también, de hecho estamos sacando el seno de números positivos, ¿verdad? Porque esta cosa siempre es positiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, en su imagen solo va a haber valores que toma el seno de números positivos. Sí, más o menos me expliqué o no. ¿Y qué valores toma el seno, por cierto? ¿Alguien sabe? Sí, El seno solo toma valores entre -1 y 1, ¿no? ¿Sí está bien o no? ujú, ¿Sí? sí, A ver, no lo he dicho bien, ¿eh? Pero la imagen, todo lo que acabo de decir es que la imagen va a estar contenida en el -1, 1, ¿no? Pero no me han dicho si va a ser todo el -1, 1 o no. Ahí le piensan, pues. Sería, Entonces, sí, perdón. sería desde el 0 a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el dominio de raíz de x cuadrada más 1 son solo positivos. Entonces, en el Ajá, seno solo van a entrar números positivos. Y ajá. pues será ¿Y como a poco, y a poco el seno de números positivos siempre es positivo? no, porque ese no es no, periódica, pero es periódica. Ajá. Entonces, al final sí va a ser todo el conjunto 0,1, sí, cerrado. 0,1, esos todos son positivos. Ah, disculpe, -1,0, -1,1, disculpe. Sí, yo creo que la imagen va a ser el -1,1, ¿no? Porque, o sea, va a tomar, de hecho, esta cosa toma valores positivos y toma todos los valores positivos, porque, bueno, les digo que esa es una cosa que es difícil de argumentar, pero esta cosa toma todos los valores positivos. Yo creo que no es tan difícil de argumentar. Y bueno, entonces el seno va a tomar valores, o sea, esta función h, los valores que toma van a ser todos los valores de el seno de un número positivo. Y seguramente con eso abarcas todo el -1, 1. Pero no voy a decir más porque pues ahí le piensan y se los dejo de tarea que me argumenten que de veras, como dijo nuestro compañero, es todo este intervalo, ¿no? Bueno, eso sí saben que el seno toma todos esos valores, ¿verdad? Pero luego vamos a platicar un poquito más de eso. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Y la otra cosa que automáticamente deberían de pensar es, esta es la composición de tres funciones. La primera es sacar, bueno, la que a mí se me ocurre como primera opción es x cuadrada más 1, o sea que a x lo manda x cuadrada más 1, y luego la compones con la que a x la manda la raíz de x, y luego la compones con la que a x la manda el seno. O poniéndolo en otras palabras, lo voy a poner aquí, f de x igual a x cuadrada más 1, g de x igual a la raíz de x, h no puedo usarla porque ya lo usé, digamos k de x
igual al seno de X. Y no ha de ser muy difícil que vean ustedes que esta función H es lo mismo que primero F y luego G y luego K. Y por cierto, no sé si lo han notado, pero la composición se escribe al revés de que se aplican las funciones, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si tengo una composición, la primera que aplico es la última que escribí, ¿no? Y luego aplico la del medio y ya finalmente aplico casi todo el mundo supongo que se dio cuenta de eso, aunque nunca lo dije, que se escriben como al revés, ¿no? O sea, la primera va al final, la segunda va en medio y la tercera va al principio. Estoy hablando de escritura, ¿no? Este, y ya no les voy a decir por qué se escribe así, porque me da flojera, pero es una cosa para recordar cuál se aplica primero, ¿no? Pero bueno, ya, ¿alguna pregunta a este respecto, jóvenes, o no? Bueno, como Creo que nadie todo dice está nada, bien. como nadie dice nada y tenemos 10 minutos, los voy a molestar con la siguiente cosa. Lo siguiente que vamos a ver son gráficas. Gráficas. Y entonces, ¿alguien se acuerda qué es una función? Díganmelo en 3 segundos. ¿Qué es una función? La definición, ¿eh? Es un conjunto de parejas ordenadas, Ajá. tal que a cada pareja, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del codominio. Exactamente. Entonces, las funciones son pares ordenados, ¿no? Y entonces, cuando uno habla de la gráfica de una función, se, este, cuando uno habla de la gráfica de una función, lo que quiere hacer es un dibujo de la función, ¿no? Y entonces la primera observación es que son pares ordenados. O sea, bueno, lo voy a poner así como lo ponen sus maestros de la primaria. Aquí ponen X y aquí ponen f de X, ¿no? Y entonces vamos a poner un ejemplo así, clásico. F de X igual a X cuadrada, ¿no? Esta es la regla de correspondencia que te dice cómo formar los pares, ¿no? Y ya habíamos dicho que el 0 iba a dar ¿a dónde? Al 0, el 1 va a dar al 1, por decir algo, el 2 al 4, el 3 al 9, y ya se me olvidó si quiero poner algo más, así voy a poner el -1, va a dar ¿a dónde? Al 1, ¿no? El -2 va a dar al 4 y el -3 va a dar al 9, por decir algo, ¿no? Así le hacían en la primaria, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan, jóvenes? O nadie se acuerda de la primaria. Son Y además son pares ordenados. Entonces, ¿dónde viven esos pares ordenados? Ya le puse el dibujito, ¿eh? En el plano Ah, cartesiano. En el plano cartesiano, ¿no? ¿Sí o no? Sí, todo el mundo ha visto alguna vez este dibujo y Sí, dicen, pues sí. pongo aquí el 0 y pienso que estos son los números, que esta línea son los números reales y le llamo el eje de las X, así le llama la gente. Y aquí pienso que esta línea, ¿cómo se llama? Vertical, también son los reales y le llamo el eje de las Y, ¿no? Y construyo el plano cartesiano, que son todos los pares ordenados, donde la primera coordenada es un número real y la segunda coordenada es un número real. Y entonces, aquí lo que me está dando esta regla de correspondencia son pares, ¿no? Y dice, si tú quieres hacer un dibujo de la función, pues dibuja estos pares en el plano cartesiano, ¿no? Eso es lo que uno dice más o menos. Entonces, pues la X la voy a poner en el eje de las X y la F, pues la voy a poner en el eje de las Y, ¿no? De hecho, también algunos de sus primaria, seguramente en lugar de llamarle a f de X le llamaba Y. Y entonces, porque la vas a poner en la coordenada Y. Y entonces dices, pues el 0, 0 es el punto que tiene primera coordenada 0 y segunda coordenada 0 y ese se pinta aquí. Todo el mundo, ¿sí? ¿Lo ha visto? Y bueno, vamos a pintar algunos numeritos para que el dibujo no quede tan feo. 1, 1, 2,
menos 2, menos 3, 3. ¿Sí? Y entonces dices, a ver, voy a pintar pues muchos pares ordenados para darme una idea de cómo es la función, ¿no? Y entonces dices, pues ya pinté uno, el 0, 0. Y luego voy a pintar otro, el 1, 1, ¿no? Ay, sí, no puse números acá arriba. Pero pues para poner números acá arriba supongo que tengo que poner en algún lugar al 1 y al 2 y al 3 y al 4. Y disculpen ustedes que mi dibujo no esté en mucha escala. Aquí voy a poner al menos 1, al menos 2. La próxima vez prometo traer un cuaderno cuadriculado. Menos 3, menos 4. Ahí está. Y entonces pinto varios coordenadas, ¿no? Entonces, coordenada X, 0, coordenada Y, 0. Ese es el primer punto que puse aquí. Coordenada X1, coordenada Y, 1. Entonces uno pintaría un punto de por acá, ¿no? Coordenada X2, 4. Entonces pintaría el punto que tiene coordenadas en la X2 y en la Y4. Y 3, 9, pues ya no me alcanza el dibujo, pero lo voy a pintar por ahí. Y luego del otro lado tendría la pareja menos 1,1, que es este punto de aquí. Luego la pareja menos 2,4, que es este punto de acá. Y ya dije que el menos 3 va a dar al 9, pero que ya no me alcanzó y lo voy a pintar por ahí, nada más por pintar algo. ¿Sí está bien o no, jóvenes? ¿Y luego qué hacen? ¿Qué les decían sus maestros de la primaria? Que unieras los Unen los puntos. puntos. ¿Quién eran los puntos? Va, ahí les va. Ya los uní. ¿Qué les parece la gráfica de mi función? Mejorable. ¿Inmejorable? Pues no deberías de decir inmejorable. ¿Qué deberías de decirme en este momento? Pues que no es eso. Que estoy loco, ¿no? Que no se hace así. ¿Por qué no se hace así? Porque es Porque una- se busca como Porque- una distancia mínima entre los puntos y Ujú. ¿Por qué no se hace así? Por lo que dijo Denise justamente. Porque La queremos distancia aproximar. mínima, pues la distancia mínima sería una recta, ¿no? Entonces pinto una recta aquí, pinto una recta aquí, pinto una recta aquí, no sé, ya la pinté medio feo, recta, recta, recta. ¿Esas les gusta o no les gusta? Ujú. Oh, Sí, les gusta, de veras. Pues es la oh, gráfica de Por- nuestra tabla. O sea, Porque a la tabla mí, mi maestro de la primaria me dijo que tenía que ser así como una parábola, ¿no? Bonita, así como. ¿Sí o no? Bueno, ya sé que no pasa por los puntos, pero ¿a poco no les dijeron que tenía que ser una parábola? Sí. Estoy preguntando, ¿eh? ¿Sí? Entonces votemos. Este, ¿quién cree que es una parábola? Yo, Marco Antonio ya dijo que él. Todos dicen que yo. Ok. Todos dicen yo. Pues, a ver, demuéstrenmelo. pues se pueden En ir. particular, dime por qué yo no puedo unir este punto con este punto de la siguiente manera. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque hay números intermedios. Ah, eso es un buen argumento. Uno podría decir, ah, mira, fíjate que si tú te fijas en la imagen de este un medio, va a quedar como por ahí, ¿no? Y entonces estás loco si me dices que te vas a ir para abajo. Pero entonces yo te digo, ay, ¿cómo sabes entonces que no sé, que la gráfica no es así? Ay, creo que no se ve, ya se vio. Y entonces, ¿qué me respondes? Pues que siempre puedes colocar otro en medio y ahí sí ir precisando más la gráfica. Y entonces yo te digo, ah, sí, a ver, y entonces tú colocas, dices, yo coloco un montón en medio, ¿no? ¿no? Y así ya voy. Sí, no, esa es como la idea que les dan sus profesores, ¿no? Pones muchos en medio y eso te va a dar una mejor idea de cómo es la gráfica, ¿no? ¿Sí o no? Ya sé que mi dibujo está feo, pero espero que se estén imaginando lo mismo que yo. Sí, vamos de acuerdo. O sea, la idea de nuestro amigo que ya no vi quién era, perdón, no vi tu nombre,
Pero esa es tu idea, ¿verdad? Vas poniendo muchos puntitos para asegurarte que no puedes hacer cosas locas. ¿Cuántos te gusta que quieres poner? Uno, bueno, es que mientras más puntos mejor, más lo puedes precisar. Ajá, por eso, pero ¿cuántos quieres poner? Dime un número. Unos 10. Unos 10. Te diría, yo si fuera tú, diría, pon unos 10 millones de puntos. Y entonces ya vas a tener una gráfica más o menos precisa. Pero no importa si pones 10 millones, 20 millones o 30 millones, ¿cómo me argumentas otra vez que entre este y este, perdón, no quiero poner la línea. ¿Cómo me argumentas, ya estoy haciendo mi dibujo súper grandote, que entre este y este yo no puedo hacer una cosa loca como esta? Pues si compruebas que ¿Qué? cada vez que agregas un número, la gráfica siempre va a crecer, Porque, compruebas. porque la gráfica es continua. ¿Y cómo sabes eso? Yo no sé qué es continuidad. Yo estoy, tú me estás tratando de convencer de que yo estoy mal, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a definirme continuidad y vas a probarme cosas de la continuidad para argumentar que la gráfica es como tú dices? Es pregunta, ¿eh? Es porque hay números que no cumplen con la regla de correspondencia, ¿no? No sé qué quisiste decir con eso. Pero déjame regresar un poco a la anterior y ahorita voy contigo. Exactamente, sí, si tú pudieras argumentar cosas de continuidad, o a lo mejor de que siempre crece, o a lo mejor sí, porque te acuerdas que lo que yo pinté fue algo así, ¿no? Y entonces tú me podrías decir, no, estás loco porque la función siempre crece, no te puedes ir para abajo. Si pudieras decir todas esas cosas, a lo mejor ya podrías argumentarme que de verdad la gráfica es lo que te estás imaginando, ¿no? Supongo que todo el mundo se está imaginando una parábola. Ya se nos está acabando el tiempo y dejé a alguien pendiente. Perdón, ¿qué me dijiste que te dije que no estaba mal? Que dijiste algo como de que los puntos del dominio, no sé qué dijiste, perdón. ¿Me lo puedes repetir? Yo dije que había puntos que no cumplían con la regla de correspondencia. No, por esta regla de correspondencia, f de x igual a x cuadrada. Ah, en mi dibujo hay puntos que cumplen con la regla de correspondencia. Eso es lo que me estás diciendo, perdón. Ah, pues sí, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo me convences de que estoy loco? Pues analizando cuál es la regla de correspondencia. Pero tendrías que analizar todos los puntos, ¿no? Y como dicen, por ahí dijo alguien que los números reales son una cantidad infinita de puntos. Y entonces, si tú me quieres argumentar por puntos, pues tendrías que dibujar todos los puntos. Y no sé si eres capaz de hacer eso o no. Es pregunta. No, pues por eso analizas la imagen, ¿no? De la Pues a función. ver, ya vamos a dejarle aquí, perdón, porque ya se nos acaba la clase. Solo quiero decir lo siguiente. Pues para eso sirve el cálculo, para que me puedas decir sin temor a que yo te pueda rebatir tus argumentos, que de verdad esa función es como te la estás imaginando o como te dijo tu maestro de la primaria que es. O sea, todos los elementos del cálculo me van a decir exactamente, me van a dar un buen dibujo de esa función con argumentos sólidos, los cuales nadie te va a poder rebatir, porque yo ahorita estoy jugando el papel de necio para decirte que todo lo que me dices se puede rebatir. ¿Me expliqué o no me expliqué, joven? Ok, o sea, nos faltan herramientas todavía para poder argumentar la gráfica, ¿no? Exacto. Para, pues faltan herramientas para poder argumentar sin ninguna duda, porque sus argumentos pues están más o menos buenos, pero no me convencen mucho. Con lo que tenemos ¿Me ahorita no explico? podemos argumentarlo. Pues no para convencerme a mí, al parecer. Ok. Bueno, entonces, les prometo que la próxima clase hago un mejor dibujo y seguimos hablando de esto, ¿va? Pues cuídense ahí, voy a terminar la grabación. Cualquier cosa, aquí estoy. Respecto a la gráfica de